Tema 8. Depresión. Hoy vamos a empezar a hablar de la depresión. Es un problema muy importante que afecta profundamente a la vida de las personas. Aunque aparece menos que los trastornos de ansiedad, la depresión suele ir de la mano de otros problemas. Por ejemplo, es muy común que una persona con ansiedad o con una enfermedad crónica también tenga síntomas de depresión. Muchas personas no llegan a tener un trastorno depresivo completo, pero sí que tienen algunas de sus quejas más típicas. Por ejemplo, un estado de ánimo bajo, perder el interés por las cosas, tener problemas para dormir o para comer. En general, podríamos decir que la depresión surge cuando una persona se enfrenta a un problema y no logra resolverlo. Si el problema persiste y la persona no encuentra estrategias para manejarlo, puede llegar a una situación de pasividad y de renuncia. En resumen, puede caer en un trastorno depresivo. Y aquí es donde llegamos a la definición. Todos tenemos una idea de lo que es la depresión. De hecho, usamos la palabra mucho en el día a día. Decimos, estoy deprimido cuando estamos desanimados. O llamamos deprimente a una situación muy triste. Pero más allá de este uso cotidiano, a nivel clínico, la depresión es un síndrome muy complejo. Sentirse triste es solo uno de sus muchos síntomas. En este tema nos vamos a centrar en lo que se llama trastorno de depresión mayor. Su unidad básica es el episodio de depresión mayor, según el manual DSM-5-TR. Vamos a ver los criterios que están resumidos en la tabla 1. Para diagnosticar un episodio de depresión mayor, lo primero es el criterio A. La persona debe tener 5 o más de 9 síntomas durante al menos 2 semanas. Y uno de estos síntomas debe ser obligatoriamente estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. Vamos a repasar esos 9 síntomas, que son clave. El primero es el estado de ánimo deprimido. Casi todo el día, casi todos los días. La persona se siente triste, vacía y sin esperanza. O los demás la ven llorosa. En niños y adolescentes, este estado de ánimo puede ser sobre todo irritabilidad. Y el segundo síntoma es pérdida importante de interés o placer por casi todas las actividades. Otro síntoma puede ser cambios de peso o apetito. Puede haber una pérdida o un aumento de peso importante sin hacer dieta, o una disminución o un aumento del apetito casi a diario. Cuarto síntoma, problemas de sueño. Puede ser insomnio, es decir, no poder dormir, o hipersomnia, que es dormir demasiado. Otro síntoma, agitación o enlentecimiento psicomotor. Es algo que se puede observar. La persona está muy agitada, inquieta, o por el contrario, sus movimientos y su habla son muy lentos. Sexto síntoma, fatiga o pérdida de energía casi todos los días. El séptimo, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. No es un simple reproche, son sentimientos muy intensos y a menudo inapropiados. Otro síntoma, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Y el último síntoma son los pensamientos de muerte recurrentes. No solo miedo a morir, sino ideas suicidas o incluso un plan para quitarse la vida. Además del criterio A, se tienen que cumplir el criterio B y el criterio C. El criterio B dice que estos síntomas deben causar un malestar importante o un deterioro en la vida social, laboral o en otras áreas. El criterio C exige que los síntomas no se deban a los efectos de una sustancia, como una droga, o a otra enfermedad médica. Si una persona cumple los criterios A, B y C, tenemos un episodio de depresión mayor. Para diagnosticar un trastorno de depresión mayor, además deben cumplirse los criterios D y E, que básicamente descartan otras causas como un trastorno psicótico o que haya habido antes un episodio de manía. Ahora, hay un punto muy importante y que suele generar dudas. Es la nota sobre el duelo o una pérdida significativa.
Cuando perdemos a un ser querido, es normal sentir una tristeza intensa. Podemos pensar mucho en la pérdida, tener insomnio o perder el apetito. Estos síntomas se parecen mucho a los de la depresión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diferenciamos un duelo normal de un episodio depresivo? El manual DSM-5-TR da algunas claves que tenemos resumidas en la tabla 2. Esta tabla compara el duelo típico con un episodio de depresión mayor. Veamos algunas diferencias clave. En el duelo, el sentimiento principal es de vacío y pérdida. La tristeza viene en oleadas, a menudo al pensar en el fallecido. La persona puede tener también momentos positivos. Su autoestima generalmente se mantiene. Y si piensa en la muerte, suele ser con el deseo de reunirse con su ser querido. En un episodio de depresión mayor, por su parte, el estado de ánimo deprimido es persistente y constante. La persona es incapaz de sentir placer o felicidad. Es común que haya una autocrítica dura y sentimientos de inutilidad. La autoestima está muy dañada y los pensamientos de muerte suelen estar centrados en acabar con el propio sufrimiento, por sentirse inútil o incapaz de seguir adelante. Distinguir entre ambas situaciones requiere siempre una valoración clínica cuidadosa, teniendo en cuenta la historia de la persona y su contexto cultural. Para terminar esta definición, es útil ver que la depresión afecta a la persona en 5 áreas principales: afectiva, conductual, cognitiva, fisiológica e interpersonal. La afectiva tiene que ver con tristeza, desánimo, apatía y pérdida de la capacidad para disfrutar. El área conductual tiene que ver con agitación o lentitud motora y una disminución general de la actividad. El área cognitiva, con problemas de concentración, memoria y atención, y sobre todo con un aumento enorme de pensamientos negativos sobre uno mismo, autocrítica, culpa. El área fisiológica tiene que ver con alteraciones del sueño y del apetito, pérdida de energía, dolores y disminución del deseo sexual. Y por último, en el área interpersonal, afecta en que la persona pierde interés por los demás y sus relaciones sociales se van deteriorando. Finalmente, hablemos de cifras. La depresión afecta a mucha gente. Los estudios más recientes indican que a lo largo de la vida, alrededor de un 12% de las personas sufrirá un trastorno depresivo. En España, las cifras son similares, rondando el 8 o el 10%, dependiendo del estudio. Esto confirma que estamos ante un problema de salud mental muy, muy frecuente. Vamos con los modelos explicativos. Para entender la depresión, tenemos una idea central. Todo depende del balance entre satisfacción e insatisfacción en la vida de una persona. Pensemos en alguien que está satisfecho con su trabajo, sus relaciones, sus hobbies. Esa persona suele sentirse bien emocionalmente. Tiene una autoestima adecuada y un buen nivel de actividad. Y ahora pensemos en lo contrario. Si predomina la insatisfacción, es fácil que la persona reduzca su actividad. Puede empezar a sentirse inútil. Y aparecen cambios emocionales y físicos negativos, coherentes con esa situación. Esta idea es bastante intuitiva, ¿verdad? Pues la terapia de conducta la aborda analizando los factores que influyen en ese balance. ¿De qué factores hablamos? Básicamente de 3. 1. La cantidad y la calidad de los estímulos positivos que recibe la persona. 2. La capacidad de esos estímulos para motivarla y reforzar su conducta. Y 3. La competencia de la persona para, con su propio comportamiento, conseguir esos estímulos positivos. Pero hay un matiz crucial. Que algo sea positivo o reforzante depende mucho de la percepción de la propia persona. Y esa percepción viene de su historia personal, sus creencias, sus ideas y sus estrategias para resolver problemas. Por lo tanto, en un análisis conductual completo, no miramos solo el ambiente, también analizamos estas variables personales, que son igual de importantes.
A lo largo de la historia, los distintos modelos teóricos sobre la depresión se han centrado en uno u otro de estos aspectos. Cada uno aporta una pieza del puzzle. No son modelos que se contradigan, se solapan y se complementan. Solo si los consideramos todos juntos, dentro de este marco general, tenemos una visión completa y útil para la terapia. Vamos a ver el primero, el enfoque comportamental de Lewinson. Uno de los modelos más influyentes es el de Peter Lewinson de los años 70. Su enfoque es estrictamente conductual. La idea central de Lewinson es muy clara. La depresión surge por una baja frecuencia de refuerzos positivos. Es decir, la persona deja de recibir cosas gratificantes de su entorno. Este modelo recoge las ideas del condicionamiento operante y se basa en trabajos previos como los de Förster, que destacaban el papel del reforzamiento y de las habilidades de la persona. El punto de referencia, por tanto, es el refuerzo positivo. Esto nos lleva a fijarnos en tres cosas: el ambiente, la conducta y la percepción. O reformulándolo con preguntas, ¿hay reforzadores disponibles? El ambiente. ¿Tiene las actividades y las habilidades sociales necesarias para obtener esos reforzadores? La conducta de la persona. ¿Y cómo interpreta y valora la persona los refuerzos que recibe? Aquí es donde entran ya los aspectos cognitivos. La percepción. Lewinson manejó tres hipótesis básicas desde un punto de vista funcional. A. Existe una relación causal entre una baja tasa de refuerzo y el estado de ánimo deprimido, la disforia. B. Las conductas depresivas se mantienen muchas veces por refuerzo social, por ejemplo, cuando la persona recibe atención y cuidado por estar deprimida. Y C. La principal causa de esa baja tasa de refuerzo suele ser una falta de habilidades sociales. Si no sabes relacionarte bien, es mucho más difícil obtener refuerzos de los demás. Los estudios han confirmado esto. Realizar actividades reforzantes está inversamente relacionado con los síntomas depresivos. Esto se ha visto en distintas culturas. Pero ojo, la clave no está solo en hacer cosas agradables de una lista. Lo realmente importante es el valor funcional que tiene esa actividad para la persona concreta, en cómo se ajusta a sus necesidades y sus objetivos personales. En resumen, el modelo de Lewinson es un modelo conductual puro, pero que integra factores situacionales, el ambiente, las respuestas, y no situacionales, como la predisposición de la persona. Y aunque es conductual, ya deja un espacio para lo cognitivo. Reconoce que los pensamientos y las percepciones son tanto un producto de la falta de refuerzo como una causa que modifica cómo se valora ese refuerzo. Con los años, este aspecto cognitivo se ha hecho más y más explícito en su teoría. Ahora vamos a ver otro modelo muy interesante. Es el modelo de autocontrol propuesto por Lynn Rehm. Este modelo aplica a la depresión las teorías generales sobre el autocontrol. Su idea central es que la depresión surge por problemas en cómo la persona se evalúa y se refuerza a sí misma. Rehm dice que tenemos un sistema interno de autocontrol. Funciona en tres fases: autoobservación, autoevaluación y autorrefuerzo. Y en las personas con depresión, este sistema falla en cada paso. Vamos a verlo fase por fase. Primera fase, autoobservación. Esto es simplemente fijarse en lo que uno hace. Las personas vulnerables a la depresión tienen una tendencia muy marcada. Solo se fijan en lo negativo de su comportamiento. Pasan por alto lo positivo. Además, se centran solo en las consecuencias inmediatas de sus actos. No prestan atención a los efectos a medio o largo plazo. Segunda fase es la autoevaluación. Aquí la persona juzga lo que ha observado. Las personas con esta vulnerabilidad usan criterios de evaluación muy rigurosos. Son metas demasiado altas y difíciles de alcanzar. Lógicamente, con esos criterios, el resultado de la evaluación casi siempre es negativo.
también suelen tener errores de atribución. Es decir, se atribuyen a sí mismas la culpa de los fracasos, pero no se atribuyen los éxitos. Tercera fase, autorrefuerzo. Según la evaluación, la persona se premia o se castiga a sí misma. Como consecuencia de las dos fases anteriores, la persona deprimida no se refuerza, o lo hace muy poco, no se da crédito por sus logros. Al contrario, como solo ve sus defectos y errores, se castiga con frecuencia. Se administra una autocrítica excesiva y dura. El modelo de REM explica que la baja actividad, los cambios emocionales y los pensamientos negativos de la depresión vienen de este ciclo disfuncional. Las personas deprimidas atienden más a la información negativa, son más conscientes de las evaluaciones negativas y son menos conscientes de las consecuencias positivas de lo que hacen. Esto delimita un estilo personal que va más allá de una situación concreta. Por eso, este modelo también ha servido para integrar aspectos como los cambios emocionales, la memoria y el procesamiento de la información. Por último, hay un aspecto muy relevante. No solo importa el autocontrol en sí, sino cómo la persona percibe su propio autocontrol. La sensación de no tener control sobre tu vida es un factor de riesgo potente. Esto es especialmente importante en jóvenes. Los estudios han demostrado que el entrenamiento en habilidades de autocontrol es muy útil para tratar la depresión en adolescentes y adultos jóvenes. Les ayuda a romper ese ciclo negativo de observación, evaluación y autorrefuerzo. Ahora vamos con un modelo clásico y muy conocido, el de la indefensión aprendida, de Martin Seligman. Este enfoque parte de unos experimentos con animales. Seligman observó que cuando un animal recibe descargas eléctricas que no puede controlar ni evitar, termina por rendirse. Deja de intentar escapar, incluso cuando más tarde tiene la oportunidad de hacerlo. Aprendía a sentirse indefenso. Seligman propuso que algo similar ocurre en la depresión humana. La persona aprende a través de experiencias que sus acciones no tienen efecto sobre lo que pasa. Desarrolla la expectativa de que los acontecimientos son incontrolables. Y eso lleva al desamparo y la depresión. Pero este modelo inicial se reformuló. Abramson, Seligman y Tisdale añadieron un elemento clave, las atribuciones. Es decir, ¿a qué le echamos la culpa de lo que nos sucede? Según esta reformulación, lo que importa no es solo pensar que no tenemos control, sino cómo explicamos por qué no lo tenemos. Para ello, se fijan 3 dimensiones de cualquier explicación. Interna versus externa. ¿La causa está en mí o en el mundo exterior? Estable versus inestable. ¿La causa es permanente o temporal? Global versus específica. ¿La causa afecta a todo en mi vida o solo a esta situación? El estilo atribucional depresivo sigue un patrón muy claro. Ante un fracaso o suceso negativo, la persona hace atribuciones internas, es culpa mía, estables, siempre es así, y globales. Esto arruina toda mi vida. Y ante un éxito o un suceso positivo, hace justo lo contrario. Atribuciones externas, fue suerte, inestables, fue una casualidad y específicas. Solo salió bien esta vez. Si tu estilo para explicar los malos momentos es ese, tienes mucho más riesgo de caer en depresión. De hecho, este modelo ha llevado a destacar a la desesperanza como un factor de riesgo fundamental, casi como una causa. La desesperanza, como estilo de pensar, en combinación con eventos negativos, puede llevar a una depresión grave e incluso a la ideación suicida. Por eso, una línea de intervención terapéutica muy lógica es modificar estos estilos atribucionales. Y se ha visto que es útil eso de ayudar a las personas a hacer explicaciones más equilibradas y flexibles. Este enfoque también tiene una consecuencia interpersonal muy interesante. La forma en que el paciente y su entorno ven la depresión afecta a las relaciones. Si se percibe la depresión como incontrolable, algo que la persona no elige, suele favorecer la búsqueda de apoyo social. La gente tiende a ayudar.
Pero si se percibe como permanente, algo que nunca va a cambiar, el efecto en los demás es negativo. Reduce su empatía y su disposición a ayudar, sobre todo en las personas más cercanas, que pueden sentir que es una carga sin solución. Así que la percepción más útil para el apoyo social sería: esto no es tu culpa, es incontrolable, pero es temporal. Tiene una duración limitada. Esta visión fortalece las relaciones y reduce el estigma. Llegamos ahora a uno de los modelos más influyentes de todos, el enfoque cognitivo de Aaron Beck. La idea central de Beck gira en torno a lo que él llama la tríada cognitiva. Son 3 patrones de pensamiento que capturan la visión negativa y distorsionada de la persona con depresión. Esta tríada tiene 3 componentes. El primero, una visión negativa de uno mismo. La persona se ve como inadecuada, incompetente y sin valor. Cree que sus defectos son la causa de todos sus fracasos. Segundo componente es una visión negativa del mundo, que la persona interpreta sus experiencias de forma negativa, siente que el mundo le hace demandas excesivas y que siempre está en su contra. Y por último, una visión negativa del futuro. La persona anticipa que el futuro será igual de desolador que el presente. Cree que sus problemas y su sufrimiento continuarán para siempre. Esto lleva a la desesperanza y a la inacción. Estos patrones no solo son pensamientos pasajeros, son esquemas cognitivos. Es decir, son creencias profundas, características personales que funcionan como filtros. Filtran cómo percibimos la realidad. Los esquemas se forman a partir de experiencias pasadas y se almacenan en la memoria. Pueden estar inactivos durante años. Cuando una persona sufre una depresión, estos esquemas depresógenos se activan. Una vez activados, distorsionan el procesamiento de la información de una forma muy concreta. La información que encaja con el esquema negativo, por ejemplo, un pequeño fracaso, se procesa y se amplifica. Y la información que no encaja con él, por ejemplo, un logro o un halago, se ignora o se descarta. Esto hace que la persona cometa errores o distorsiones cognitivas de forma sistemática. Errores como el pensamiento todo o nada, la generalización excesiva o la personalización. Estos errores, a su vez, refuerzan la validez de los propios esquemas negativos, creando un círculo vicioso. La teoría de Beck ha evolucionado en los últimos 50 años. Hoy se da más importancia a, primero, los sucesos adversos en la infancia, como negligencia, maltrato, rechazo, como origen de estos esquemas depresivos. Segundo, la idea de que los esquemas permanecen latentes hasta que un suceso en el presente los reactiva. Y por último, una visión más amplia de los esquemas, que no solo son cognitivos, sino también afectivos, fisiológicos, conductuales, motivacionales. Esta evolución llevó a autores como Jeffrey Young a desarrollar la terapia centrada en esquemas. Es una extensión del modelo de Beck, pero se centra más en dificultades interpersonales y en el papel del rechazo en la formación de esquemas desadaptativos, sobre todo en los trastornos de personalidad. Aunque la evidencia empírica sobre los esquemas no es siempre consistente, el concepto sigue siendo dominante en la teoría cognitiva. Su valor principal es heurístico, es decir, nos ayuda a entender los factores de vulnerabilidad, protección y recuperación en la depresión. Nos da un mapa muy útil para guiar la terapia. He aquí la aportación más reciente e importante dentro de las terapias de tercera generación, la activación conductual. ¿De dónde surge esta idea? De un estudio crucial de los años 90. Jacobson, Dobson y sus colegas querían saber qué parte de la terapia cognitiva de Beck era realmente efectiva. Dividieron la terapia en 3 componentes y los compararon. Solo activación conductual más modificaciones de pensamientos automáticos y la terapia cognitiva completa, activación, pensamientos y modificación de esquemas. El resultado fue sorprendente. La activación conductual por sí sola fue tan eficaz como la terapia completa.
Esto hizo que los investigadores se replantearan las cosas. Empezaron a ver la activación conductual no como una simple técnica, sino como una terapia en sí misma, con una perspectiva contextual. Desde esta perspectiva, ¿cómo se entiende la depresión? Se ve como una interacción de factores contextuales. Podéis verlo resumido en la figura 1. La secuencia suele ser así. Primero tenemos unas circunstancias personales difíciles. Una persona vive una pérdida, un conflicto, un estrés interpersonal, situaciones que suelen llevar a una disminución de reforzadores. Es decir, la vida pierde alicientes, sentido y cosas gratificantes. Ante esto, la persona suele responder de una forma característica, con conductas de evitación e inactividad. Se aísla, deja de hacer cosas. Y ahí es donde aparecen los síntomas, porque esta respuesta desencadena y mantiene los síntomas depresivos típicos: tristeza, desánimo, fatiga. Y bueno, los síntomas a su vez propician más evitación y más inactividad. De ahí la flecha bidireccional en el modelo. Esto perpetúa todo el problema en un círculo vicioso. Hay varios aspectos de este modelo que son clave. Primero, su carácter contextual. La depresión no se ve como algo que la persona tiene, como una enfermedad dentro de ella. Se ve como una situación negativa en la que la persona está metida, una situación con pocos alicientes. Segundo, y muy importante, muchos de los síntomas de la depresión funcionan en realidad como conductas de evitación. Por ejemplo, la tristeza o el desánimo pueden tener una función: llamar la atención y conseguir cuidado de los allegados. Son una forma de evitar enfrentarse activamente al problema original. Tercero, las conductas evitativas. La inactividad, el aislamiento, se llaman problemas secundarios en el modelo. Pero no son secundarios sin importancia. También son un elemento clave, porque lejos de resolver la situación que originó la falta de reforzadores, lo que hacen es generar un círculo vicioso que mantiene la depresión. Por eso, desde este planteamiento se puede afirmar algo fuerte: la depresión, en su conjunto, es toda una forma de evitación. Es una estrategia para no enfrentarse al dolor o al vacío de la situación, pero que termina atrapando a la persona en un estado aún más doloroso y vacío. La terapia de activación conductual rompe este círculo de frente. Su objetivo es reactivar a la persona, que vuelva a hacer cosas, aunque sea poco a poco, para reconectar con fuentes de refuerzo positivo en su vida y romper la dinámica de la evitación. Ahora vamos a ver un modelo que cambia el foco. El modelo metacognitivo no se centra tanto en qué pensamos, sino en cómo pensamos sobre nuestro propio pensamiento, es decir, en nuestra metacognición. Según Wells y Matthews, las personas con depresión suelen tener lo que ellos llaman un síndrome atencional cognitivo. Es un patrón mental con 3 rasgos. El primero, preocupación constante; el segundo, rumiación; y el tercero, atención selectiva a las amenazas, que solo nos fijamos en lo malo. Este patrón conlleva estrategias de afrontamiento inútiles que interfieren con nuestra capacidad para regularnos emocional y cognitivamente. El modelo identifica 2 tipos de creencias metacognitivas que mantienen este síndrome: creencias metacognitivas positivas y creencias metacognitivas negativas. Las positivas son creencias sobre la utilidad de preocuparse y rumiar. La persona cree cosas como: si me preocupo, estaré preparado; si analizo esto una y otra vez, encontraré una solución. Esto hace que la preocupación y la rumiación se mantengan, llevando al catastrofismo, la fatiga y la pérdida de energía. Y las creencias metacognitivas negativas son creencias sobre lo peligrosos e incontrolables que son los propios pensamientos. La persona piensa: mis pensamientos son incontrolables; esta tristeza nunca se va a ir; o estar así es señal de que tengo un desequilibrio biológico grave. Esto hace que los procesos mentales se vivan como una amenaza permanente. Resumiendo, las creencias positivas serían sobre lo útil que es preocuparse
y las negativas serían sobre lo peligroso que es, en realidad, preocuparse. En fin, el elemento terapéutico esencial aquí no es cambiar el contenido de los pensamientos tristes, es fomentar flexibilidad en el manejo de la rumiación y la atención. La clave es el control atencional. Se pretende que el paciente deje de estar dominado por ciertos estímulos, sean externos, como un comentario, o internos, como un recuerdo triste. El objetivo es que pueda elegir a qué prestar atención para poder generar después formas de afrontamiento más adecuadas. Por último, tenemos la perspectiva de la terapia de aceptación y compromiso. Esta terapia se centra en procesos psicológicos que son muy relevantes para la depresión. Siguiendo a Zettel, estos son algunos de los puntos clave. Fusión cognitiva, evitación experiencial, fusión con el yo y desconexión de los valores. La fusión cognitiva es la confusión entre lo que pensamos y la realidad. En depresión hay una fusión entre la persona y lo que hace o le pasa. Se confunde un error, como fracasé en esto, con una identidad, como soy un fracasado. También hay fusión entre la depresión y sus causas pasadas. Cuantas más razones busca la persona para explicar por qué está deprimida, más rígida se vuelve para salir de ello. La evitación experiencial es el intento de controlar o suprimir los pensamientos y emociones desagradables. En la depresión, la persona trata de suprimir la tristeza y la rumiación, pero este esfuerzo por evitar el malestar suele empeorarlo y mantener el problema. La depresión, en parte, es esa lucha por no sentirse deprimido. La fusión con el yo ocurre cuando la persona se identifica totalmente con la depresión. Su autoconcepto es soy una persona depresiva. Por eso, intentar superar la depresión puede vivirse como una amenaza a la propia identidad. Es como si perder la depresión fuese perder parte de quién es. Y la desconexión de los valores se refiere a que las actividades diarias pierden su sentido porque están desconectadas de lo que realmente le importa a la persona, o sea, sus valores. Ir a trabajar, ver amigos, se hacen por inercia, sin una conexión con una dirección valiosa en la vida. Esto hace que la actividad se vuelva hueca y no sea reforzante. La terapia ACT no intenta reducir directamente los síntomas. Busca promover la flexibilidad psicológica. Esto significa aprender a estar con el malestar sin luchar contra él, o sea, aceptación, distanciarse de los pensamientos negativos, difusión, y sobre todo reconectar con los valores personales y actuar en su dirección, compromiso. Y eso incluso estando triste. Como señalé al principio, cada modelo que hemos visto destaca un aspecto diferente de la depresión, pero todos son compatibles entre sí y con el marco general de la terapia de conducta. No hay una guerra entre lo conductual y lo cognitivo. El autorrefuerzo no excluye al refuerzo social. Conceptos como la desesperanza no contradicen los aspectos de activación conductual, y los factores emocionales y de memoria encajan bien con los enfoques cognitivos y sus implicaciones conductuales. En resumen, todas estas teorías nos dan piezas de un mismo puzzle. Se solapan y se completan. Sin embargo, hay un punto de controversia importante. Tiene que ver con cómo manejar los pensamientos y esquemas negativos. El enfoque cognitivo clásico, como el de Beck, propone modificar su contenido. Hay que desafiar las creencias irracionales y cambiarlas por otras más realistas. Y los enfoques más recientes, como el metacognitivo y el ACT, cuestionan esta estrategia. Para ellos, centrarse en cambiar el contenido de los pensamientos puede ser contraproducente, porque atrapa aún más la atención del paciente en lo negativo. Desde la ACT y la metacognición, la propuesta es diferente. No se lucha contra los pensamientos. La idea es dejarlos estar, observarlos sin enredarse con ellos, mientras la persona se implica en actividades valiosas aquí y ahora. Frente a la rumiación se propone el distanciamiento. El problema no es lo que piensas, sino tu incapacidad para separarte de ese pensamiento.
Que creas que eres inútil es el problema. Que tengas el pensamiento soy inútil y puedas verlo como solo un pensamiento, no como una verdad, es la solución. Por eso, tanto la terapia metacognitiva como la ACT utilizan técnicas como el mindfulness. Su objetivo es reducir la reactividad automática ante los pensamientos. Incluso la terapia cognitiva basada en mindfulness adopta esta postura de no intentar cambiar el contenido directamente, lo cual la separa del enfoque cognitivo tradicional. Pasamos ahora a la evaluación de la depresión. Desde la terapia de conducta, la evaluación siempre tiene un objetivo claro: guiar el tratamiento. Por eso vamos a centrarnos en los contenidos que debemos evaluar porque son relevantes para la terapia. Además, al tratarse de un cuadro clínico concreto, necesitamos hacer dos cosas. Primera, determinar en qué medida se cumplen los criterios diagnósticos de un episodio depresivo mayor. Y segundo, considerar el diagnóstico diferencial, es decir, asegurarnos de que es lo que explica los síntomas, descartando otras causas. La evaluación debe delimitar qué factores están manteniendo el problema. Para profundizar en los métodos e instrumentos de evaluación específicos, se puede consultar manuales especializados de evaluación conductual. Lo primero que tenemos que evaluar es el nivel de actividad actual de la persona. Es nuestro punto de referencia principal para la intervención. ¿A qué nos referimos con actividad? A cosas concretas que la persona hace. ¿Cómo responde a las demandas del día a día? En resumen, a la movilización de energía en su vida. Para evaluar esto, la herramienta principal es la entrevista. Nos permite adaptarnos a cada caso y contextualizar. Debemos preguntar: ¿qué cosas hacía antes y ha dejado de hacer? ¿Qué cosas hace ahora que no hacía? El objetivo es delimitar su actividad y hacer un análisis funcional de ella. Para ayudar en este proceso, podemos usar escalas diarias de registro. Lewinson y sus colegas propusieron registrar actividades agradables y desagradables. Estas listas incluyen desde cosas muy concretas, como hacer un crucigrama, hasta cosas más abstractas, como estar tranquilo. Este registro nos orienta, aunque algunas actividades pueden no ser comunes en nuestro contexto. En los anexos del manual tenéis estas listas completas. La actividad es importante, pero su valor real está en su relación con el ambiente y la función que tiene para la persona. Que una actividad sea percibida como agradable y reforzante es clave para que se mantenga. Esto también se aplica a conductas que forman parte del problema. Por ejemplo, quejarse o llorar pueden estar reforzadas por la atención social. Estas conductas también debemos evaluarlas porque nos sirven para introducir después respuestas más positivas. De hecho, es mejor que existan estas quejas frente a una pasividad total y un desinterés por comunicarse. El segundo elemento a evaluar son los estímulos reforzadores. Debemos analizar qué refuerzos están disponibles o podrían estarlo. Para encontrarlos, nos centramos en la conducta pasada de la persona. Preguntamos: ¿qué cosas le gustaban antes? De las cosas que le gustaban antes, ¿cuáles le disgustan menos ahora? Se trata de hacer un inventario de posibles reforzadores, rescatándolos de su pérdida actual de valor. Si este inventario no es suficiente, evaluamos conductas que podamos usar con el principio de Premack. Es decir, usar una actividad frecuente como ver la tele para reforzar una menos frecuente, como salir a caminar. También debemos analizar el ambiente general del paciente. ¿Es un ambiente rico en estímulos? Y lo más importante, ¿en qué medida el paciente percibe esa riqueza? ¿Identificamos la disponibilidad de estímulos positivos, sociales, de entretenimiento, aunque el paciente no se haya fijado en ellos ni ahora ni en el pasado? El tercer elemento son las habilidades de la persona. Debemos evaluar sus habilidades personales y sociales. La pregunta clave aquí es: ¿en qué es competente? Exploramos todos sus ámbitos: trabajo, aficiones, vida familiar.
El objetivo es identificar de la forma más completa posible sus recursos generales, los que no están ligados a la depresión. Esta evaluación debe ser esencialmente positiva. No se centra en los déficits, sino en sus competencias. Por último, un apartado fundamental es la evaluación de las estrategias de afrontamiento. Esto va dirigido al corazón del problema, la incapacidad para manejar y resolver ciertas situaciones. Aquí evaluamos, en relación al problema actual, habilidades sociales, recursos para el control emocional, estrategias de solución de problemas, esquemas cognitivos y pensamientos automáticos depresivos. Debemos recoger también su experiencia pasada con distintas estrategias de afrontamiento en otros problemas. Finalmente, y siempre que el caso lo indique, debemos evaluar con mucho cuidado las ideas, planes o deseos suicidas. Esta evaluación hay que hacerla con gran tacto, por sus posibles efectos reactivos negativos. Una herramienta útil es la escala de ideación suicida de Beck. Se completa durante una entrevista semiestructurada por parte del terapeuta. Vamos a ver más instrumentos de evaluación. Decíamos que la entrevista es el medio de evaluación más completo cuando el tiempo y los recursos lo permiten. Pero la evaluación casi siempre debe complementarse con autoinformes y escalas. Nos ayudan a valorar aspectos específicos del problema. Para evaluar los aspectos cognitivos, hay varios cuestionarios útiles. El cuestionario de pensamientos automáticos evalúa la frecuencia de pensamientos negativos y también positivos relacionados con la depresión. El cuestionario de estilo atribucional ampliado evalúa el tipo de atribuciones que hace la persona ante situaciones negativas, es decir, a qué culpa de lo malo que le pasa. La escala de creencias evalúa las creencias irracionales según el modelo de la terapia racional emotiva. El inventario de la tríada cognitiva evalúa los 3 componentes de la tríada de Beck, la visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro. Hablando de escalas aplicadas por el clínico, la más usada históricamente es la escala de Hamilton para la depresión. La aplica un clínico entrenado en una entrevista semiestructurada. Tiene 17 ítems y da una puntuación global de la severidad de la depresión. Pero si hablamos del autoinforme más famoso y utilizado en todo el mundo, ese es el Inventario de Depresión de Beck, el BDI. Una encuesta a psicólogos españoles lo confirmaba como el más usado. Aunque evalúa más los componentes cognitivos que los conductuales o fisiológicos, su uso está muy extendido. Las limitaciones de su primera versión llevaron a crear el BDI-2, que se ajusta a los criterios del DSM-4. Es importante recordar que el BDI no es un instrumento para diagnosticar. Su función es identificar los síntomas depresivos y medir su intensidad. Es muy útil en clínica para valorar el estado del paciente en un momento dado y, como es muy sensible al cambio, es perfecto para medir la eficacia de la intervención terapéutica a lo largo del tiempo. Otro cuestionario muy importante, sobre todo en atención primaria, es el PHQ-9. Es un autoinforme de solo 9 ítems, basado en los criterios del DSM. Su puntuación va de 0 a 27. Usa puntos de corte. 5 puntos depresión leve, 10 puntos depresión moderada, 15 puntos depresión moderadamente grave y 20 puntos depresión grave. El punto de corte para sospechar la presencia de depresión suele ser 9 puntos. Otros 2 instrumentos generales muy destacables son la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, CESD, muy usada en investigación, y la escala de ansiedad y depresión en hospital, HADS. Esta está especialmente diseñada para evaluar ansiedad y depresión en pacientes no psiquiátricos, es decir, en personas con enfermedades médicas o trastornos somáticos. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico del trastorno. La palabra depresión engloba muchos problemas diferentes: tristeza, falta de actividad, sentimientos de culpa. Desde el punto de vista terapéutico, lo más importante es identificar los problemas concretos que tiene nuestro paciente,
para evaluarlos y tratarlos. Pero es necesario conocer el conjunto completo de problemas posibles. Por eso debemos revisar los criterios del DSM-5-TR. Esto nos permite evaluar mejor cada caso y delimitar nuestro enfoque. Además, esto nos ayuda a hacer un buen diagnóstico diferencial, es decir, a valorar si algunos síntomas pueden estar relacionados con otros trastornos. Por ejemplo, la pérdida de peso nos debe hacer pensar también en un trastorno de conducta alimentaria, como la anorexia. Los cambios emocionales pueden solaparse con un trastorno de ansiedad. Debemos considerar también el impacto de una enfermedad médica crónica. Pero el diagnóstico diferencial no es solo con otros trastornos psicológicos. También debemos considerar problemas médicos, sobre todo endocrinos. Por ejemplo, el síndrome de Cushing, por hiperactividad de un eje hormonal, puede causar síntomas parecidos. Y el hipotiroidismo puede producir desinterés, pérdida de apetito, incluso ideación suicida, que pueden confundirse con depresión. Por todo esto, debemos ser muy cautelosos en la evaluación. No podemos dar por hecho que un conjunto de síntomas es siempre un trastorno depresivo puro. Vamos con la revisión de los tratamientos. La eficacia de la terapia de conducta para la depresión está muy bien documentada. De hecho, el tratamiento cognitivo-conductual es hoy ampliamente aceptado y recomendado por las guías de práctica clínica. Sin embargo, esta valoración general no está libre de influencias. Está tan impregnada de modas, imagen o consideraciones sociales como de datos científicos. Por eso necesitamos matizar. Debemos preguntarnos, ¿qué tratamientos son eficaces? ¿Cuándo lo son? ¿En qué condiciones? ¿Para qué tipo de personas? Y lo más importante, ¿qué variables son las responsables de esa eficacia? En términos generales, los objetivos terapéuticos serían, primero, recuperar las actividades habituales y segundo, recuperar la forma de resolver los problemas de manera activa y adaptativa. Para lograr esto, normalmente necesitamos algunos o todos estos elementos. Aumentar la actividad, mejorar el estado de ánimo y modificar aspectos cognitivos como pensamientos automáticos, expectativas, atribuciones, esquemas. La terapia de conducta nos ofrece muchos medios para alcanzar estos resultados y la mayoría son exitosos. Pero hay una idea clave que debemos recordar. Los tratamientos afectan a la persona de forma global. No es que los tratamientos cognitivos solo cambien lo cognitivo y los conductuales solo lo conductual. Un buen tratamiento conductual también modifica los pensamientos y las emociones. Y un buen tratamiento cognitivo también cambia la conducta. Aunque a continuación vamos a revisar los distintos tratamientos por separado, debemos tener presente que todos afectan a todos los componentes de la persona y así debemos evaluar su eficacia. Para hacer esta revisión, seguiremos en parte la clasificación de REM. Él agrupa los tratamientos en 4 tipos: programas conductuales, programas de entrenamiento en habilidades, terapia cognitiva de Beck y programas de autocontrol. Programas conductuales. Estos fueron los primeros programas desarrollados para tratar la depresión. Su idea central es muy directa: promover cambios en el ambiente y en la conducta para que la persona reciba más estímulos positivos. Se basan en 2 estrategias principales. La primera es promover cambios ambientales y la segunda, mejorar las habilidades del paciente. Entonces, ¿cómo promovemos los cambios ambientales? Pues se trata de enriquecer el entorno actual de la persona o de facilitarle el acceso a nuevos entornos con más estímulos positivos. Esto mejora su exposición a lo positivo y la sensibiliza a emociones agradables. Una herramienta clave aquí es la programación de actividades placenteras. Lewinson, por ejemplo, creó una amplia lista de actividades que podemos usar para proponer tareas al paciente, aumentando así su actividad y su recepción de refuerzo. Y la segunda estrategia
que es mejorar las habilidades del paciente, trata de que, si la persona tiene mejores habilidades, podrá obtener más y mejores refuerzos por sí misma. Aquí es fundamental el entrenamiento en habilidades sociales, para que busque y obtenga refuerzo social. A veces también hay que trabajar el control de la ansiedad, que puede estar bloqueando habilidades que la persona ya tiene. Tradicionalmente, este programa se aplicaba de forma individual, cubriendo los déficits concretos de cada paciente. Pero desde hace más de 20 años, también se aplica en un formato grupal muy estructurado, como un programa educativo de 12 sesiones. Este programa incluye módulos sobre aumento de la actividad, habilidades sociales, autocontrol y un bloque cognitivo para un pensamiento más constructivo. Desde finales de los 90, estos programas conductuales se engloban dentro de lo que hoy conocemos como activación conductual. Es la misma idea, impulsada por autores como Jacobson. En resumen, la eficacia del tratamiento conductual está muy clara, pero todavía necesitamos saber más. ¿Qué variables concretas del tratamiento y de la persona son las responsables de esa eficacia? Programas de entrenamiento en habilidades sociales. Como acabamos de ver, el entrenamiento en habilidades sociales es parte de los programas conductuales. Lewinson lo incluye como una forma de obtener más refuerzo social. Pero algunos autores van más allá. Proponen que la falta de habilidades sociales puede ser una causa directa de la depresión. O, más concretamente, que los problemas interpersonales causados por esos déficits pueden ser el detonante. En este caso, el entrenamiento en habilidades sería una forma de resolver conflictos específicos, por ejemplo, en la pareja. Según la revisión de REM, la utilidad de este entrenamiento frente a no hacer nada está claramente comprobada. Sin embargo, cuando lo comparamos con otros tratamientos activos, como los conductuales o cognitivos, no hay un claro ganador. A veces es superior, a veces son superiores los otros. Lo que sí se ha demostrado es su eficacia frente al tratamiento farmacológico y a otros tipos de psicoterapia. De nuevo, necesitamos conocer mejor las variables específicas. ¿Para qué tipo de paciente y en qué circunstancias es previsible que el entrenamiento en habilidades sociales sea la mejor opción? Estos programas se han centrado mucho en el ámbito de la comunicación en la pareja y en estrategias de afrontamiento conjuntas. Programas breves de terapia de pareja para problemas concretos han mostrado ser eficaces. Su carácter psicoeducativo los hace especialmente útiles en atención primaria, sobre todo para personas con depresión leve o moderada. En España, un estudio demostró que eran más eficaces que el tratamiento habitual en este contexto. Otros estudios confirman su utilidad en intervenciones grupales y comunitarias. Terapia cognitiva. La terapia cognitiva de Beck es uno de los tratamientos más usados para la depresión. Su alto grado de estructuración es un ejemplo positivo de cómo debe ser un tratamiento desde la terapia de conducta. Su idea fundamental es que la depresión se debe a una distorsión de la realidad. El paciente ve de forma negativa y no realista 3 cosas: a sí mismo, a los demás y al futuro. La tríada cognitiva. Esto ocurre por la activación de unos esquemas cognitivos profundos que generan estos sesgos y también pensamientos automáticos negativos. Estas distorsiones pueden mantenerse incluso cuando los episodios depresivos agudos disminuyen. Lo peculiar de la terapia cognitiva es el concepto de esquema cognitivo. Son estructuras latentes relativamente estables que actúan como filtros de la información. Este planteamiento lo acerca a las teorías sobre el procesamiento de la información y la memoria. Pero hay un punto muy importante. La terapia cognitiva no usa solo técnicas de conversación. Dado que la mejor forma de mostrarle a un paciente lo inadecuado de sus pensamientos es contrastarlos con la realidad, el uso de procedimientos conductuales es extraordinariamente adecuado.
De hecho, Beck los incluye en su manual de tratamiento. Esto tiene dos implicaciones claras. La primera es que la terapia cognitiva no es un debate para convencer al paciente. Su objetivo es ayudarle a ver la falta de correspondencia entre sus pensamientos y la realidad accesible. Y la segunda implicación es que la terapia cognitiva incluye componentes conductuales en sus medios para generar el cambio. Esto dificulta compararla de forma estricta con programas puramente conductuales. La eficacia de la terapia cognitiva está ampliamente contrastada. Se considera un tratamiento empíricamente validado. Es eficaz para prevenir recaídas y se ha adaptado a distintos tipos de pacientes. Sin embargo, existe una duda. ¿Es la reestructuración cognitiva, o sea, su elemento más característico, ¿es la reestructuración cognitiva la única responsable de la mejoría? Especialmente cuando suele aplicarse junto con otras técnicas como la activación conductual. Los estudios muestran que la reestructuración cognitiva por sí sola es menos eficaz que cuando se combina. La mejoría parece deberse a una combinación de factores: los cambios en el pensamiento, pero también la regulación emocional y la adquisición de estrategias. No se cuestiona la utilidad de la reestructuración cognitiva, sino cuánto añade a procesamientos no cognitivos, que ya son efectivos. Para los casos de depresión crónica, existe una alternativa especializada: el Sistema de Análisis Cognitivo-Conductual de Psicoterapia, CBASP. Su idea básica es que estos pacientes no ven la conexión entre su conducta y sus consecuencias en las relaciones interpersonales. El CBASP es una terapia muy estructurada, orientada a las relaciones. Incluye tanto las relaciones fuera de terapia como la relación con el terapeuta. Los resultados muestran su utilidad en pacientes con depresión crónica y baja motivación, en atención primaria y en formato grupal. Terapia de aceptación y compromiso, ACT. La terapia de aceptación y compromiso también ha sido aplicada a la depresión con resultados positivos. Desde esta visión, la depresión es un estado de huida emocional y conductual. El problema principal pasa a ser la propia huida, no la solución. Los metaanálisis muestran su utilidad, especialmente en formato grupal, cuando se compara con no recibir tratamiento. Sin embargo, no hay diferencias significativas cuando se compara con la terapia cognitiva o la terapia cognitivo-conductual tradicional. Es decir, es igual de eficaz. Por lo tanto, el reto ahora es establecer para qué casos puede ser más adecuada la ACT y hacer una valoración de su relación coste-eficacia frente a otros tratamientos que también funcionan. Biblioterapia y recursos tecnológicos. Vamos a ver ahora herramientas que no requieren una terapia presencial continua, pero que han demostrado ser eficaces. La biblioterapia es eficaz para depresiones leves o moderadas. Consiste en la lectura guiada de un texto que explica los aspectos cognitivos y conductuales del problema. El libro más usado y estudiado es Feeling Good, de David Burns, o David Burns. Cuando se seleccionan pacientes, excluyendo los casos graves, los resultados son positivos y se mantienen a largo plazo, hasta 3 años después. Es una herramienta útil con efectos duraderos. A los textos clásicos se suman ahora los sistemas interactivos. El teléfono es una opción que mejora el seguimiento de estos programas. Los protocolos que incluyen contacto telefónico mejoran significativamente los resultados. Las intervenciones psicológicas por teléfono son útiles para los problemas depresivos. El uso de Internet ha revolucionado este campo. Hoy hay suficiente evidencia para afirmar que, en general, no hay diferencias significativas entre hacer terapia cognitivo-conductual por Internet o de forma presencial. Esto nos da una opción muy interesante para ajustarnos a las necesidades y disponibilidad de los pacientes. Además, es más coste eficiente que el tratamiento habitual presencial. Además de los programas online, han surgido aplicaciones para móviles, apps. Son un medio adecuado para aplicar componentes de la terapia cognitivo-conductual. Los programas de autocontrol son especialmente apropiados para este formato.
Muchas de esas aplicaciones son accesibles al público y se han mostrado eficaces para la prevención de la depresión. Queda espacio para mejorarlas, haciéndolas más interactivas y adaptativas, lo que sin duda potenciaría su utilidad como herramienta de autocontrol. El tratamiento de la depresión con terapia cognitivo-conductual ha demostrado su eficacia durante más de 50 años. La eficacia de sus distintas modalidades es similar, incluso la magnitud del efecto. Pero no es sorprendente porque todos estos tratamientos tienen elementos en común: psicoeducación, enfoque conductual funcional, exposición, adquisición de habilidades. Por eso, necesitamos un análisis más detallado. Necesitamos saber en qué condiciones y para qué personas es más adecuado un tratamiento u otro. Un estudio de componentes identificó dos elementos clave. El primero son las estrategias de regulación emocional, como las de terapia dialéctica conductual, mindfulness o exposición emocional. Y el segundo elemento es la activación conductual. Sin ella, el efecto de la terapia cognitivo-conductual se reduce notablemente. De hecho, otra revisión señala que la reestructuración cognitiva no añade un efecto significativo a lo que ya logra la activación conductual por sí sola. Por tanto, un tratamiento debería contar con regulación emocional, centrada en exposición, aceptación, y con activación conductual. Algunos autores sugieren un modelo por capas. Primero, un núcleo básico, que es la activación conductual y/o reestructuración cognitiva. La segunda capa es una intervención compleja. O sea, a ese núcleo básico se añade psicoeducación o entrenamiento en habilidades. Y la tercera capa es una intervención ultra compleja, que se añade en solución de problemas y prevención de recaídas. Así, los casos menos graves se abordarían con las intervenciones más sencillas y los más complejos o con otras enfermedades, o sea, comorbilidades, con la más completa. Un asunto controvertido es el uso de la relajación. Suele ser un componente habitual, pero puede ser contraproducente. Puede ir en dirección opuesta al cambio, que requiere más activación que desactivación, e incluso interferir con la exposición emocional. Algunos datos sugieren que tener dificultades para relajarse es un factor positivo en la remisión de la depresión. Por tanto, tal vez convenga no usar la relajación cuando no es un elemento clave del tratamiento. Es crucial entender que los tratamientos ejercen un efecto general, no específico. Un tratamiento conductual no solo mejora la conducta, también cambia los pensamientos y las emociones. Y un tratamiento cognitivo también cambia la conducta y la fisiología. La especificidad de los tratamientos no está en sus defectos. Todos mejoran la depresión de forma global, sino en los procedimientos que usan. La supuesta pugna entre lo cognitivo y lo conductual es, en gran medida, una polémica vacía. Toda intervención afecta a la persona de modo global. La elección del tratamiento debe hacerse en función de las características personales del paciente. Sus expectativas son muy relevantes, sobre todo para aquellos aspectos en los que debe implicarse activamente, como las tareas para casa. Una parte importante del cambio terapéutico se produce al comienzo de la terapia, en las primeras sesiones. Esto podría reforzar el papel de las expectativas del paciente y de la adecuación de la terapia a sus características. Al principio es más importante el impacto general de la terapia que el efecto específico de una técnica concreta. En la práctica clínica, el proceso de intervención debe basarse en los recursos terapéuticos que tenemos y debe hacerse de forma paulatina y progresiva. Los pequeños cambios van facilitando un cambio global más amplio. No es necesario defender a ultranza una opción puramente conductual o puramente cognitiva. Ambas comparten componentes comunes y se afectan mutuamente. Lo inteligente es integrar. Nuestro punto de referencia general es el tratamiento individual, excepto cuando usamos el curso grupal estructurado de Lewinson. ¿Cómo elegimos y secuenciamos las técnicas?
pues tomando como referencia las características particulares del caso. Debemos conjugar los déficits del paciente con sus habilidades. En general, parece más adecuado partir de los recursos y habilidades del paciente, más que de sus déficits. Esto no significa que no vayamos a abordar los déficits. Lo haremos, pero de forma indirecta, apoyándonos primero en sus puntos fuertes. Desde la terapia de conducta, tratamos la depresión interviniendo sobre los aspectos concretos que constituyen las quejas del paciente. Falta de interés, tristeza, sentimientos de inutilidad, insomnio. No es necesario que la persona cumpla todos los criterios del DSM-5-TR o el CIE-11 para que la ayudemos. Sin embargo, sí es preciso explorar la presencia de algunos problemas graves, aunque el paciente no los mencione. Debemos prestar especial atención a 3 cosas. Por un lado, pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida, pérdidas importantes de peso y sentimientos de culpa excesivos, incluso de tipo delirante. Además de esto, para un abordaje completo debemos tener en cuenta la posible existencia de periodos de carácter maníaco para descartar o manejar un trastorno bipolar. Esto no impide el abordaje psicológico, pero cambia las peculiaridades del tratamiento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si hay sintomatología psicótica, se requerirá la intervención de un psiquiatra. Y por último, tenemos que prestar atención a la compatibilidad entre la intervención psicológica y la farmacológica. Debemos conocer y evaluar el impacto de la medicación, sobre todo si es un tratamiento prolongado. Vamos a ver un poco el marco general del tratamiento. El principal objetivo al empezar es establecer una relación terapéutica adecuada. La relación que sea gratificante y reforzante para el paciente. Esto es esencial para la eficacia de la terapia. Para lograrlo, la evaluación debe adaptarse al ritmo del paciente. Debemos avanzar sin provocar una disminución mayor de su estado de ánimo. Hay que esforzarse porque la relación en sí sea positiva. Para ello debemos atender especialmente a los aspectos positivos de la persona. Identificar sus aficiones, aunque sean del pasado. Hablar de sus habilidades y recursos personales. Esto no solo nos da información clave, sino que contribuye a mejorar su estado de ánimo. Todo debe hacerse sin tensiones, sin reproches y sin juicios sobre su comportamiento. El psicólogo debe proponerse que, especialmente al principio, se hable más de lo positivo que de lo negativo. El paciente y el psicólogo trabajan juntos para identificar los problemas y las estrategias para resolverlos. Y sobre todo para trasladar a la práctica, o sea, buscar el referente empírico, sus creencias, expectativas y suposiciones. Es un trabajo en equipo. Vale, iniciamos el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de esta fase inicial? Pues es producir una mejoría en el estado de ánimo, en el nivel de actividad y en otros síntomas asociados, como las alteraciones del sueño o la fatiga. Como punto de partida es recomendable hacer una evaluación breve. Podemos usar el inventario de depresión de Beck, BDI, por su sencillez. Otra opción muy práctica es una escala numérica subjetiva del 1 al 9, donde 1 es muy deprimido y 9 es muy contento. Su ventaja es que podemos usarla para evaluar situaciones concretas y la evolución a lo largo del tiempo. También es útil determinar el nivel de actividad como variable para medir el progreso. Podemos hacer una lista de actividades con el paciente. Esta lista debe incluir actividades que hace ahora, actividades que hacía antes de tener el problema y actividades que, según sus habilidades e intereses, podría hacer ahora. Podemos usar como referencia la escala de actividades de Lewinson. Además, debemos evaluar otros problemas si aparecen en la entrevista: trastornos del sueño, ansiedad, ira. El estado de ánimo es a la vez causa y consecuencia del problema. Forma parte del círculo vicioso que retroalimenta la depresión. Por eso, y por su poder motivacional, debemos abordarlo al comienzo del tratamiento. Los 2 ingredientes básicos para mejorarlo son la distracción y la exposición.
La distracción bloquea momentáneamente la atención en lo negativo y la exposición a estímulos positivos permite que afloren sensaciones agradables. Vamos a ver algunos procedimientos concretos. Por ejemplo, enriquecimiento del medio ambiente. No se trata de cambiar de ciudad, se trata de que el paciente preste atención a aspectos distintos a los que suele fijarse. Queremos cambiar su foco atencional hacia estímulos no relacionados con su problema. Le damos una instrucción simple, que esté alerta y que trate de percibir nuevas sensaciones. Por ejemplo, podemos pedirle que cuando camine por la calle se fije en los tejados o en los detalles de las fachadas, en vez de ir ensimismado. Esto logra 3 cosas. Cambia su cadena estimular habitual, centra su atención en algo inocuo y le da la oportunidad de percibir una fuente de estimulación nueva que pueda generarle una leve sensación de bienestar. Este último punto es crucial. Le permite sensibilizarse poco a poco a las sensaciones positivas. Otra técnica, proyección temporal con reforzamiento positivo. Esta técnica propuesta por Lazarus tiene un objetivo similar, aumentar la sensibilidad a lo positivo. Esta técnica propuesta por Lazarus tiene un objetivo similar, que es aumentar la sensibilidad a lo positivo, pero se hace de forma imaginaria. Parte de una premisa. En el momento presente, las fuentes de refuerzo y bienestar son muy escasas para el paciente. Hablar del presente incluso puede mantener sus pensamientos negativos. La asistencia a terapia y la relación con el psicólogo deben ser una fuente de refuerzo para el paciente. Esto es importante en cualquier terapia, pero en la depresión es especialmente crucial. Lewinson y su equipo han reiterado la importancia de este aspecto. Una vez que la terapia se percibe como reforzante, incluso podemos usar esta motivación para el marco general del tratamiento. Por ejemplo, haciendo contingente la duración de la sesión o la frecuencia de las visitas al cumplimiento de las tareas. Pero en este momento inicial nuestro interés es más simple, potenciar que el paciente perciba la situación terapéutica como agradable. El psicólogo debe convertirse en un agente activo para mejorar el estado de ánimo del paciente durante las sesiones, sobre todo al principio. Algunas estrategias útiles para lograrlo son, por ejemplo, facilitar que el paciente hable de temas de su interés, especialmente de aquellos en los que tiene conocimiento o habilidades, ahora o en el pasado. Y otra estrategia bastante útil es interesarse genuinamente con preguntas y aclaraciones sobre esos temas, animándole a que hable más de ellos. El objetivo es constituirnos en una fuente de refuerzo. Esto, al principio, contribuye a mejorar su estado de ánimo y después nos será de gran utilidad para reforzar los comportamientos adaptativos a lo largo de todo el tratamiento. Estas habilidades terapéuticas propias del modelo conductual se han mostrado como las más adecuadas incluso en los casos de depresión grave. El aumento de la actividad es un objetivo esencial y prioritario. A pesar de la dificultad que supone movilizar a una persona que no tiene ganas de nada, esto debe abordarse desde el inicio. El aumento de actividad es útil por sí mismo. Energiza el comportamiento e introduce un aumento general del nivel de respuesta. Incluso el ejercicio físico en sí, como correr o hacer gimnasia, se ha mostrado eficaz para tratar la depresión. Debemos abordar este aumento con un programa conductual gradual, un programa que asegure el éxito en cada pequeño paso y que mantenga su capacidad reforzadora. El programa debe partir de una lista de tareas o actividades que el paciente podría hacer, pero que hace con baja frecuencia en la actualidad. Llevar un registro sencillo donde se anoten las actividades a realizar favorece el seguimiento y el cumplimiento. La graduación es clave. Debemos graduar tanto el tipo de tarea como su duración. ¿Qué actividades elegir? En general, aquellas que ya realizaba en el pasado y que se han reducido por la depresión. Suelen ser tareas de autocuidado, el aseo, limpieza personal, cuidado de la casa o de objetos personales,
como la ropa, papeles y las actividades relacionadas con el trabajo o con sus aficiones. Bueno, como ya he dicho, podemos usar como referencia la lista de actividades de Lewinson. Al principio, las actividades deben ser lo más gratificantes posible. Hay que ser prudentes. Debemos plantear metas realistas donde el éxito esté casi asegurado desde el primer momento. Dejamos las actividades más complejas para el final. A veces ocurre lo contrario. La persona realiza muchas actividades, pero no son gratificantes. Incluso son aversivas. Por eso Lewinson evaluaba por separado las actividades agradables y las desagradables. Esta distinción es muy útil. Si el paciente ya realiza un conjunto de actividades, debemos intervenir sobre ellas y, cuando sea posible, reducir su carácter desagradable. Por ejemplo, en la tarea de bajar a comprar, podemos modificar detalles de la cadena de respuestas. Llevar o no una bolsa, caminar por otra calle, repasar la lista. En otros casos, como estar con gente desconocida, puede ser más operativo suspender temporalmente esa actividad hasta poder abordarla más adelante, con más herramientas. Además de mejorar el estado de ánimo y aumentar la actividad, hay un conjunto de problemas que son consecuencia de la depresión y que al resolverla irán desapareciendo. Pero a veces es útil intervenir directamente sobre ellos desde el principio, sobre todo si tienen un gran impacto en la vida del paciente. Hablamos de el nivel de activación fisiológica, que es la ansiedad, los problemas del sueño y las alteraciones en la alimentación. Intervenir aquí puede producir una mejora rápida en aspectos muy básicos, lo que a su vez mejora la implicación del paciente en el tratamiento. ¿Cómo mejoramos lo de la activación fisiológica? Aunque la depresión se caracteriza por la pasividad, esto puede coexistir en un nivel de activación autonómica muy alto, la ansiedad. Esta activación tiene implicaciones fisiológicas, emocionales y cognitivas, y muestra la estrecha relación entre ansiedad y depresión. Reducir este nivel de activación es muy útil. Las técnicas de relajación pueden servir aquí, con las cautelas que ya comentamos antes. A veces puede ser contraproducente si buscamos activación. Además, la propia experiencia de controlar los cambios fisiológicos es valiosa en sí misma. Debemos también atender a la expresión emocional. A veces, la emoción más frecuente no es la tristeza, sino la ira, como una forma de rebelarse ante una situación que se vive como injusta e incontrolable. Es necesario facilitar que esta ira se exprese, ya que su expresión puede tener efectos muy positivos en el estado de ánimo y la ansiedad. Esto es más factible en niños y adolescentes, donde la irritación es más común y la coerción social para reprimirla es menor. ¿Cómo mejoramos el sueño? El insomnio es la alteración más frecuente. Se debe generalmente a dos factores. 1. Actividad cognitiva inadecuada, pensamientos automáticos, culpa, que va contra la higiene del sueño. Y 2. La activación fisiológica que ya mencionamos, que es la ansiedad. Procedimientos como el control de estímulos o la intención paradójica pueden ser muy útiles. Control de estímulos, asociar la cama solo con dormir, y la intención paradójica puede ser decirle que no duerma. La prescripción del síntoma, vamos. Una mejora en el sueño cuando está muy alterado es percibida por el paciente de forma muy positiva y facilita un descanso que favorece fisiológicamente la recuperación. Debemos tener en cuenta también la medicación. Algunos antidepresivos tricíclicos producen somnolencia, mientras que los ISRS como la fluoxetina o la sertralina pueden producir alternativamente insomnio o somnolencia. En cuanto a la alimentación, hay que prestar especial atención a la pérdida de peso. La falta de interés por la comida puede generar una alimentación deficiente, que potencia muchos síntomas de la depresión. Incluso puede producir un estado de debilidad que dificulta el tratamiento. Una medida simple, pero a veces muy efectiva, es un vaso de agua azucarada. Puede combatir de forma urgente una posible hipoglucemia debido a la ingesta restrictiva, produciendo un alivio momentáneo notable.
Debemos tratar de restablecer paulatinamente las pautas habituales de ingesta, introduciendo los alimentos que al paciente le gustaban antes. Esto puede incluir, si era su costumbre y no hay contraindicación médica, algo como un vaso de vino en la comida. Es crucial revisar la interacción con la medicación. El consumo de alcohol está contraindicado con los antidepresivos tricíclicos. Con los ISRS la contraindicación no es tan clara, pero tampoco se recomienda. Además, hay que recordar que muchos antidepresivos tienen como efecto secundario la anorexia, lo que afecta negativamente a la recuperación de unos hábitos alimentarios normales. Esto hay que monitorizarlo. Vale, ¿y qué hacemos en la segunda fase del tratamiento? Ya ha pasado la fase inicial. Pues en la segunda fase, el objetivo es abordar el problema que originó y mantiene la depresión. Pero solo lo hacemos cuando el paciente ya ha mejorado un poco su estado de ánimo, su actividad y su funcionamiento básico. Recordemos, la depresión es una forma de claudicar, no de afrontar un problema, probablemente por falta de recursos y habilidades para hacerlo. En términos generales, la depresión es un problema de falta de recursos de afrontamiento. El desencadenante puede ser cualquier situación que supere la capacidad de la persona, un fracaso, una pérdida, una enfermedad. A veces el desencadenante no está tan claro y hay que esforzarse por determinarlo. Con el tiempo, los episodios de depresión se independizan del estrés inicial. Lo importante no es el hecho negativo en sí, sino la incapacidad de la persona para superar esa situación. Y aquí viene una idea clave. No podemos actuar sobre el suceso pasado. No sirve de nada preguntarse ¿qué debería haber hecho para que no me despidieran? ¿O cómo podría haber evitado ese accidente? Lo que sí podemos hacer es actuar sobre cómo manejar las consecuencias de ese suceso. La tristeza, la desesperanza, la inutilidad, el desinterés. Por eso, para el tratamiento, el suceso desencadenante es secundario. Lo central son los efectos que desencadenó. Insistamos en esto. En los trastornos de ansiedad, la exposición al estímulo temido suele ser el tratamiento de elección. En la depresión, la exposición al problema original no solo no es terapéutica, sino que es perjudicial. No tiene sentido, ni es humano, hurgar en el suceso desgraciado del pasado. Entonces, ¿qué estrategias podemos usar en esta segunda fase? Una primera estrategia puede ser la autoevaluación y el autorrefuerzo, y sirve para que el paciente aprenda a regular su propio comportamiento, que conozca los determinantes de su conducta y cómo afectan al problema. El objetivo es doble, que el paciente detecte y valore más el implicarse en actividades importantes en lugar de instalarse en la inactividad, y que en las tareas que realice use criterios de autoevaluación menos severos, que valore tanto las consecuencias inmediatas como a medio plazo, y que potencie el uso del autorrefuerzo, que es premiarse a sí mismo por los logros. Otra habilidad clave es la capacidad para resolver problemas, directa o indirectamente relacionados con la depresión. Además de su utilidad práctica, esta habilidad introduce al paciente en el uso de procedimientos sistemáticos y formales, basados en datos concretos. Esto será de gran utilidad más adelante en el control cognitivo. Le damos al paciente un instrumento para afrontar los problemas de forma racional, no emocional. Esto favorece un procesamiento cognitivo más adaptativo. La importancia de la resolución de problemas en depresión ha sido destacada por autores como Nezu. Según ellos, estas habilidades modulan la relación entre los factores estresantes y el desarrollo de la depresión. Y ahora ya podemos usar la estrategia del control cognitivo, porque ya podemos trabajar de forma más directa sobre cómo el paciente interpreta la realidad, sobre sus pensamientos, valoraciones, creencias en relación con el problema y con su vida en general. Es posible que tras las fases anteriores parte de estas distorsiones ya se hayan modificado. Si no es así o no es suficiente, las abordamos directamente. El objetivo es analizar el contenido de los pensamientos desde el punto de vista de su correspondencia con la realidad.
adoptar una postura incrédula que cuestione cualquier interpretación mientras no encuentre un apoyo empírico. Es una forma de proceder cercana al método científico. Así logramos que el paciente cuestione el carácter de verdad absoluta que tienen sus pensamientos negativos, y surgen alternativas más realistas y adaptativas. Pero ojo, no se trata de que el paciente elimine todo pensamiento ilógico ni de que piense como debe según el psicólogo. Solo intervenimos sobre aquellos aspectos inadecuados que están relacionados directamente con el problema. No es ético ni terapéutico actuar sobre cualquier creencia disfuncional. La intervención cognitiva se dirige a detectar y modificar pensamientos automáticos negativos, modificar atribuciones negativas y modificar creencias disfuncionales profundas. Finalmente, la persona puede necesitar habilidades específicas para afrontar aspectos concretos del problema. Las dos más frecuentes son las habilidades sociales y el control fisiológico emocional. El entrenamiento en habilidades sociales es tradicional en los programas para la depresión, por su relación con la capacidad para obtener refuerzo social. Los elementos principales a trabajar son habilidades de conversación para mejorar la interacción y la escucha, saber halagar y aceptar halagos de forma adecuada y saber manejar las críticas, tanto hacerlas como aceptarlas, sin implicarse emocionalmente en exceso. El control fisiológico emocional también es útil. El entrenamiento en relajación, con las cautelas ya comentadas, puede servir para controlar la activación y la ansiedad y para experimentar la capacidad de controlar el propio cuerpo. La expresión emocional es igualmente importante. Ejercicios sencillos de expresión asertiva pueden favorecer esa necesidad de manifestar las emociones de forma adecuada. Y aquí ahora hemos llegado a la prevención de recaídas, que vamos a comentar un poco más a fondo. Porque un buen resultado en el tratamiento no asegura que la depresión no pueda volver. Entonces, nuestro objetivo es evitar una recaída en el periodo inmediatamente posterior al tratamiento, que suele ser de 6 a 12 meses. Cuanto más adecuado haya sido el tratamiento y mejores habilidades haya adquirido la persona, menor será la probabilidad de que el trastorno reaparezca. Sin embargo, algunos factores aumentan el riesgo. Y son, por ejemplo, la permanencia de problemas no resueltos, la existencia de episodios depresivos previos y la presencia de residuos de la depresión, como dificultades persistentes para concentrarse. Y entonces lo que nos proponen, como ya hemos visto en esta asignatura y en las otras, para prevención de recaídas de la depresión se utiliza la terapia cognitiva de la depresión basada en la conciencia plena, TCAP, desarrollada por Segal, Williams y Tisdale. Se recomienda mucho, se habla mucho de este tratamiento porque ha sido ampliamente estudiado y tiene evidencia empírica. Y aunque ya sepamos en qué se basa el mindfulness, vamos a recordarlo un poquito. En vez de intentar modificar el contenido de los pensamientos depresivos, como hace la terapia cognitiva clásica, ayuda a los pacientes a distanciarse de esas experiencias. Les enseña a relacionarse de una forma nueva con sus pensamientos, contrarrestando la tendencia a la rumiación. Y bueno, ¿cómo se ha hecho? Pues estos autores adaptaron el procedimiento de meditación mindfulness de Jon Kabat-Zinn y lo integraron en el marco de la terapia cognitiva. Es un programa psicoeducativo muy estructurado de 8 sesiones grupales, más una entrevista inicial y 4 sesiones de seguimiento. Es eminentemente práctico e incluye tareas semanales para consolidar lo aprendido. El programa tiene 2 fases. Fase 1, que va de sesiones 1 a 4, y fase 2, sesiones 5 a 8. En la fase 1, los participantes aprenden a prestar atención con conciencia plena, es decir, a estar conscientes en el momento presente y sin juzgar. Primero se enfocan en el cuerpo, luego en la respiración y finalmente en los pensamientos negativos. Y en la fase 2, se centra en aprender a detectar los cambios del estado de ánimo y afrontarlos adecuadamente. Se instruye a los participantes para que, primero,
acepten la ocurrencia de pensamientos o sentimientos negativos, que les permitan estar ahí y no luchen contra ellos. Y después que elijan la mejor forma de responder. Pueden optar por estrategias de atención plena, como aceptación, meditación, o estrategias de la terapia cognitiva conductual, como emprender una acción placentera. También se les enseña a identificar sus propios indicios de alarma, que son las primeras señales de una bajada del estado de ánimo, y a diseñar un plan personal para poner en marcha sus estrategias. La eficacia de la TCAP está ampliamente constatada. Estudios iniciales y posteriores han demostrado que en pacientes que han sufrido 3 o más episodios depresivos previos, el programa reduce entre un 40 y un 50% la probabilidad de recaída, comparado con el tratamiento habitual. Estos resultados positivos se han recogido en diversos metaanálisis y además destacan el bajo coste de los recursos que precisa este programa. Es, por tanto, una herramienta muy valiosa para la prevención en casos de depresión recurrente. Pensamientos y conductas suicidas. El suicidio es el problema más grave que podemos encontrar en el tratamiento de la depresión. Esta situación límite no está ligada solo a depresión, pero la relación es evidente. Se estima que entre el 30 y el 50% de los suicidios están asociados a un trastorno depresivo. Nuestros objetivos clínicos ante este problema son claros. 1. Identificar las variables que indican riesgo. 2. Saber evaluar correctamente la ideación suicida. Y 3. Saber qué medidas terapéuticas tomar. El perfil de riesgo no está definido con total claridad. Tradicionalmente se han considerado factores como la gravedad de la depresión, la desesperanza, la existencia de intentos previos, sucesos estresantes o enfermedades crónicas. Sin embargo, hay una distinción crucial. Muchos de estos factores no predicen un suicidio inminente, sino un riesgo a medio o largo plazo, de 1 a 5 años después. Los factores que sí predicen un suicidio en un plazo de 1 año son distintos. Un episodio depresivo reciente, alto nivel de ansiedad, anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, el insomnio, la disminución de la concentración e indecisión, consumo excesivo de alcohol y ataques de pánico, presentes en un porcentaje muy alto de los casos. Por lo tanto, debemos mantener abiertas todas las fuentes de información y estar atentos a señales tanto de riesgo crónico como agudo. Toda ideación o conducta suicida debe tomarse en serio, sin ambigüedad. Debemos explorarla con detalle, con naturalidad y sin rodeos. Solo así podremos valorar el riesgo y actuar. En la tabla 3 tenéis una guía práctica para la evaluación en la entrevista. Una vez determinado el riesgo, las medidas terapéuticas van dirigidas a 1. Reducir los factores de riesgo sobre los que podamos actuar. 2. Impedir físicamente que el paciente consuma el suicidio. Esto es lo primero. 3. Reducir el nivel agudo de ansiedad, miedo y agitación. Y 4. Tratar el problema clínico de fondo, que es la depresión. En la tabla 4 se recogen las principales consideraciones clínicas para el tratamiento. La detección es un elemento esencial. Se están desarrollando modelos que incluyen acercamientos de terapia cognitivo-conductual. Esta terapia, junto con la terapia dialéctica conductual, se ha mostrado útil en la prevención. El uso añadido de medicación no mejora significativamente estos resultados. Una estrategia de eficacia comprobada es dificultar el acceso al método elegido para el suicidio. Medicamentos, armas. La evidencia indica que esta restricción no suele compensarse con la búsqueda inmediata de medios alternativos. Y por último, cabe destacar la utilidad creciente de los procedimientos por Internet o aplicaciones informáticas en la detección y manejo del riesgo de suicidio. Y ahora vamos a cerrar este tema describiendo un programa concreto de tratamiento, que es la activación conductual breve, desarrollada por gente que yo pronuncio como Lejuez, Hopko y Hopko, por ejemplo, ¿vale? Este protocolo es especialmente práctico. Es más fácil de aplicar que otros, no requiere un entrenamiento especial de los terapeutas y se adapta fácilmente a cada paciente.
Una de sus ventajas es que no exige que el paciente haga un análisis funcional complejo de sus conductas. Una tarea difícil incluso para algunos terapeutas y mucho más para una persona deprimida y desmotivada. Una versión modificada y simplificada de este programa se ha mostrado eficaz para reducir la depresión y la ansiedad, mejorar las actitudes disfuncionales e incrementar la atención plena. Además, es bien valorado y aceptado por los pacientes. Existe incluso una versión en español para aplicación informática en atención primaria, contexto donde se ha usado ampliamente. La intervención suele durar entre 10 y 12 sesiones, todas centradas en estrategias de activación. Las sesiones iniciales evalúan la función de las conductas depresivas. ¿Qué beneficio obtiene la persona con ellas? El proceso de activación comienza desde el primer momento. Su objetivo es aumentar la frecuencia de conductas saludables y el refuerzo que se recibe por ellas. ¿Cómo se hace? Se sigue un proceso sistemático. 1. Se entrena al paciente para que registre sus actividades actuales. Y esto es la línea base. 2. A partir de estos datos, terapeuta y paciente establecen objetivos en las distintas áreas de su vida, como trabajo, familia, ocio. 3. Se elabora una jerarquía de actividades a recuperar o instaurar. 4. Se plasman en una programación semanal que se va ampliando progresivamente. 5. Para motivar y orientar, el terapeuta va reflejando los logros en un registro maestro y en gráficas que muestran la mejoría del estado de ánimo y el aumento de la actividad. El protocolo se estructura en 6 módulos. El tiempo dedicado a cada uno es variable. No hay una correspondencia fija con las sesiones. Al principio, las sesiones suelen ser de 1 hora. Según avanza el tratamiento y el paciente gana práctica, las sesiones pueden espaciarse y acortarse incluso a 15-30 minutos, y algunos contactos pueden ser telefónicos. Unidad 1. Introducción. Se hace una breve introducción al tratamiento. Se entrega al paciente un manual o cuadernillo donde se resume paso a paso los aspectos más relevantes. Se le informa de que este manual se usará durante las sesiones en colaboración con el terapeuta. Puede ser un tratamiento completo o un componente de una terapia más amplia. En las primeras unidades recibirá información sobre la depresión y el tratamiento. En las unidades finales se desarrollará el proceso de tratamiento propiamente dicho. Contará con la ayuda del terapeuta para adaptar la intervención a sus necesidades individuales. Unidad 2. Reconociendo la depresión. En esta unidad se proporciona al cliente información psicoeducativa clara y sencilla sobre la definición de la depresión, su prevalencia, qué tan común es, y sus características clínicas. Se finaliza aportando los criterios del DSM-5 para el diagnóstico explicados de forma accesible. Unidad 3. La activación conductual en el tratamiento de la depresión. Aquí es donde explicamos la lógica del modelo al paciente. Debemos indicar que es una aproximación conductual y contextual. Esto significa que su objetivo es producir cambios en el entorno y en el comportamiento, para a través de ellos conseguir la mejoría del estado de ánimo, de los pensamientos y de la calidad de vida. Insistimos en que, aunque es una terapia conductual, no ignora los sentimientos y los pensamientos. La mejora de estos aspectos se consigue cuando la persona experimenta las consecuencias positivas de su conducta con mayor frecuencia. Ponemos un ejemplo claro. Es muy difícil que una persona se sienta deprimida si está inmersa en actividades que le hacen sentir competente y que le dan placer. Para ilustrar todo esto, usamos un diagrama muy sencillo, como el de la figura 2. Su lógica es: si incrementamos las conductas saludables y disminuimos las conductas depresivas, aumentarán las experiencias positivas. Y esto llevará a una mejoría del estado de ánimo y de los pensamientos. Ahora definimos bien los términos. Conductas depresivas son tanto los síntomas como los comportamientos relacionados con la depresión. Por ejemplo, quejarse, no ir a trabajar, aislarse. Y las conductas saludables son las acciones positivas que son inconsistentes con la depresión. Por ejemplo, arreglarse,
estudiar, quedar con un amigo. Para que el paciente empiece a distinguirlas, explicamos los principios básicos del aprendizaje operante aplicados a ambos tipos de conducta. ¿Cómo se mantienen las conductas depresivas? Se mantienen por sus beneficios inmediatos. Por ejemplo, quejarse puede conseguir más atención de los allegados, algo apetecible, refuerzo positivo. No ir a trabajar puede evitar responsabilidades desagradables, refuerzo negativo. Estos beneficios son inmediatos, por lo que es normal que estas conductas se hagan cada vez más frecuentes. Esto es especialmente llamativo cuando los beneficios de las conductas saludables, como estudiar o ir a trabajar, son menos inmediatos o más difíciles de conseguir. Durante la depresión es normal que aumente la frecuencia de las conductas depresivas y disminuya la de las saludables. Estos cambios afectan a muchos aspectos de la vida, social, laboral, familiar, y a largo plazo producen un deterioro significativo. Para evitar que el paciente se sienta culpable, le explicamos algo crucial. Estas conductas depresivas son una forma de comportamiento totalmente normal en ciertas circunstancias difíciles. Para muchas personas, en un momento dado, son la mejor manera de afrontar la situación. El análisis de sus comportamientos depresivos en terapia no es para que se sienta mal o culpable, sino para encontrar soluciones. La mejor forma de frenar la espiral depresiva y mejorar el estado de ánimo es clara: disminuir las conductas depresivas e incrementar las saludables. Ese es nuestro camino. Unidad 4. Preparando el tratamiento. Comenzamos esta unidad explicando la necesidad de tener una medida inicial o línea base. Necesitamos saber cómo están todos sus síntomas, su nivel de gravedad y cómo interfieren en su vida. Para ello, usamos una serie de cuestionarios y autorregistros. Sirven para establecer esa línea base, para delimitar los objetivos y para valorar los progresos. Los instrumentos concretos son el BDI-2, o sea, el inventario de depresión de Beck, segunda versión, que se rellena al inicio para establecer la línea base de los síntomas y luego cada 2 semanas para evaluar la evolución. Le explicamos al paciente que lo normal es que al incrementar sus actividades saludables, su estado de ánimo mejore y por tanto su puntuación en este cuestionario vaya bajando. Y el segundo instrumento es el registro de actividades realizadas. Para saber qué actividades hace el paciente a diario, le entregamos un autorregistro semanal, que es una tabla donde debe anotar hora a hora las actividades que realiza cada día durante una semana completa, desde que se levanta hasta que se acuesta. Le explicamos que durante esa semana debe comportarse con normalidad, como lo hace siempre, y que anote todo aunque sean actividades mínimas o que considere insignificantes, como dormir o ver la televisión. Se insiste en la importancia de esta tarea, que sirve para 2 cosas. Que tome conciencia de su nivel real de actividad, que suele ser mucho más bajo de lo que imagina, y para explorar qué tipo de actividades realiza y cuáles podrían resultarle agradables. Finalmente, señalamos la importancia de crear un entorno que apoye las conductas saludables. Explicamos que hay medidas concretas que puede tomar para mejorar el apoyo en su entorno o para crearlo si no existe. La primera medida es hablar con sus allegados, familia, amigos. Debe explicarles su necesidad de ir incrementando poco a poco su nivel de actividades saludables y pedirles 2 cosas: que no centren su atención en las conductas depresivas que todavía realice y que se esfuercen en atender y prestar atención a sus intentos de hacer actividades saludables. El objetivo es que la depresión deje de ser el foco de sus interacciones. Podemos dar ejemplos concretos. El paciente puede pedirles que cuando conversen no le dejen hablar más de un 25% del tiempo de las cosas que van mal y que dediquen el resto del tiempo a comentar experiencias positivas. También puede pedirles que refuercen con atención o un pequeño privilegio acordado cualquier intento de conducta saludable y que, por el contrario, retiren esa atención o privilegio ante conductas depresivas. Estos acuerdos pueden plasmarse en un contrato conductual que se firme con la pareja o un familiar cercano. El contrato especifica las conductas saludables a fomentar, las conductas depresivas a disminuir.
los privilegios que se recibirán por las primeras y los privilegios que se retirarán por las segundas. Unidad 5. Empezando. Una vez establecida la línea base de los síntomas y del nivel de actividad, y habiendo iniciado la mejora del apoyo en su entorno, comienza el tratamiento de activación conductual propiamente dicho. Seguimos 2 pasos secuenciales. 1. Identificar las actividades potenciales y 2. Crear la jerarquía de esas actividades. Entonces, el primer paso es identificar actividades que la persona le gustaría plantearse como objetivo. Para facilitar esta tarea, se sugiere que piense en 10 áreas de vida diferentes, haciéndose preguntas como las siguientes. En cuanto a las relaciones familiares, por ejemplo, ¿qué tipo de padre, madre, hijo, hija o pareja le gustaría ser? Relaciones sociales, por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿qué podría mejorar en sus amistades? En cuanto a las relaciones íntimas, ¿qué papel le gustaría tener en una relación íntima? El tema de educación o formación. ¿Le gustaría hacer algún curso o aprender algo nuevo? El tema de empleo o profesión. ¿Qué tipo de trabajo le gustaría hacer o cómo le gustaría ser como trabajador? En cuanto a las aficiones y el tiempo libre, ¿tiene algún interés especial o alguna actividad nueva que le gustaría probar? También podemos plantearle las preguntas sobre el voluntariado o actividad comunitaria. ¿Le gustaría contribuir de alguna forma a su comunidad? Salud. ¿Le gustaría mejorar su alimentación, sueño o hacer más ejercicio? Espiritualidad. ¿Es importante para usted? ¿Está satisfecho en este aspecto? Y los aspectos psicológicos o emocionales. ¿Cuáles son sus metas en este tratamiento? ¿Hay algo más, además de la depresión, que le gustaría explorar? En el cuadernillo del paciente hay un registro con estas 10 áreas, para que vaya anotando ideas. También se incluye una lista de ejemplos de actividades muy diversas, desde cocinar o bailar hasta aprender un idioma o ir a la peluquería, para que señale las que le interesen. Debemos insistir en que elija actividades concretas, observables y medibles. Por ejemplo, no vale ser mejor madre, pero sí preparar la comida favorita de mi hijo. También hay que aclarar que algunas serán objetivos a largo plazo, como aprender un idioma, lo que requiere plantear pasos a corto plazo, como buscar una academia y apuntarse. Es conveniente seleccionar actividades de distinto grado de dificultad. Y para asegurar el éxito inicial, debemos incluir al menos 3 actividades que la persona ya realiza, según su autorregistro, por fáciles que sean. En total, el paciente debe seleccionar 15 actividades. Al lado de cada una, anotará el grado de dificultad que cree que le supone, en una escala del 1, que es muy fácil, al 15, que es muy difícil. Y ya llegamos al paso 2, que es crear la jerarquía de actividades. Con las 15 actividades seleccionadas y valoradas, creamos una jerarquía. Agrupamos las actividades de 3 en 3 según su nivel de dificultad. Quedan 5 niveles de dificultad creciente con 3 actividades en cada nivel. El nivel 1 incluye las 3 actividades más fáciles. Normalmente aquí van esas actividades que la persona ya hace y que sacamos de su registro. Los niveles 2, 3, 4 y 5 incluyen actividades de dificultad media y alta, de forma progresiva. En la tabla 6 podéis ver un ejemplo concreto de una jerarquía para una mujer ama de casa y madre. Unidad 6. Registros y gráficas de los progresos. Con la jerarquía de actividades lista, necesitamos planificar cómo se incluirán en la vida de la persona y cómo valoraremos sus progresos. Para seguir estos progresos, el terapeuta usa un registro maestro de actividades. El paciente puede tener una copia, pero al principio es más sencillo que lo lleve el terapeuta en sesión. En la primera columna del registro se anotan las 15 actividades de la jerarquía, en orden. A la derecha hay 2 columnas llamadas meta ideal y está dividida en la frecuencia ideal y el tiempo ideal. Anotamos en la frecuencia ideal cuántas veces por semana le gustaría hacerla y en la columna de al lado el tiempo ideal de duración, por ejemplo, 30 minutos de paseo.
Si la actividad no tiene un tiempo fijo, sino que el objetivo es terminarla, como hacer la comida, se pone una F de finalizada. Aunque en el registro maestro están todas las actividades, la primera semana solo nos planteamos 2 o 3. Son las que se incluirán en la programación semanal. Así el paciente se familiariza con el sistema. Generalmente se incluyen de 3 a 5 actividades por semana. Es importante decirle al cliente que él marca el ritmo. Debe ser tan activo como pueda, sin sentirse agobiado. Para el seguimiento diario, el paciente usa una programación semanal, como la tabla 8. Ahí anota las actividades programadas para esa semana, con sus metas parciales, los objetivos a corto plazo para esta semana. Estas metas parciales no tienen por qué coincidir con las metas ideales a largo plazo. Por ejemplo, meta ideal es hacer la cama 7 días a la semana. Y meta parcial de la semana 1 es hacerla 4 días. En la programación semanal, para cada día hay 3 letras. S de sí, N de no y O de objetivo. Al final del día, el paciente rodea con un círculo. La S si hizo la actividad, la N si no la hizo. La O, además de la S, cuando consigue el objetivo semanal de esa actividad. Por ejemplo, si la meta es hacer la cama 4 días, el 4 día que lo logra es cuando rodea la O. Los días siguientes puede seguir rodeando la O, aunque no la haga, porque ya cumplió el objetivo de la semana. Al final de la semana, volvemos al registro maestro y anotamos el resumen, las metas parciales de la semana y cuántas veces se alcanzaron. Con estos datos, terapeuta y paciente deciden qué hacer la semana siguiente. Si una actividad se cumplió pero está por debajo de la meta ideal, se puede incrementar un poco la frecuencia o duración. Si no se cumplió el objetivo semanal, analizan si fue por factores imprevistos o porque el objetivo era demasiado amplio. En ese caso, se reduce o fracciona la meta. Si una actividad se cumplió a nivel ideal durante 3 semanas seguidas, se considera totalmente conseguida. Los autores sugieren anotar una M de maestría en el registro. Lograr y consolidar una conducta puede ser la señal para añadir una nueva actividad de la jerarquía. El paciente sigue marcando el ritmo. Es muy importante que el paciente se autoadministre una recompensa por conseguir los objetivos semanales. Saber que hay una recompensa, aunque sea uno mismo quien se la dé, proporciona un motivo para completar las tareas. Para ello, terapeuta y cliente exploran refuerzos potenciales, usando una lista o menú de refuerzos. Eligen aquellos que no sean accesibles y apetecibles. Es crucial que el paciente no tenga acceso a ese premio si no ha conseguido la meta. Solo se lo da si alcanzó el objetivo. Finalmente, se recomienda hacer 2 gráficas para visualizar el avance. Una gráfica con el número de actividades completadas cada semana. La línea debería tener una trayectoria ascendente a lo largo de las semanas. Y otra gráfica con las puntuaciones del BDI-2 cada 2 semanas para mostrar la mejoría del estado de ánimo. Estas gráficas son una herramienta visual muy poderosa para motivar al paciente y ver el camino recorrido. Y ya hemos llegado a la parte final de este tema y vamos a hablar, como de costumbre, de las perspectivas. El tratamiento de la depresión es uno de los ámbitos donde la terapia de conducta es más plenamente aceptada, tanto por pacientes como por profesionales. El tratamiento psicológico no solo muestra una eficacia similar al tratamiento farmacológico, sino que lo mejora si tenemos en cuenta 2 cosas: que tiene menores efectos secundarios y que su efecto es más duradero una vez finalizado el tratamiento. Respecto a la medicación, aunque se reconoce su eficacia, no está del todo claro que funcione por los motivos farmacológicos que se suelen aducir. En todo caso, los antidepresivos, especialmente los ISRS, parecen estar indicados principalmente en casos de depresión severa. La diversidad de componentes de la terapia cognitivo-conductual hace que pueda aplicarse a la mayoría de las personas. Un ajuste más fino a las características y preferencias de cada paciente podría ayudar a señalar
qué componente es más adecuado para cada uno. Esta adecuación individual es un principio tradicional de la terapia de conducta, pero sigue siendo una tarea pendiente de optimizar. A esto hay que sumar la competencia técnica del terapeuta y la sintonía cultural con el paciente. Pensando en ofrecer un tratamiento para la mayoría, hay que resaltar algunos componentes esenciales. Sin duda, el núcleo lo formarían la activación conductual, los procedimientos de regulación emocional basados en la aceptación de las experiencias negativas y la exposición a estas emociones mediante entrenamiento como el mindfulness. Como veis, los elementos conectan con la tradición conductual, que es la activación, y con desarrollos más recientes de las terapias contextuales, como la ACT y el mindfulness. Esto no significa que otros componentes como la terapia cognitiva o el trabajo con el lenguaje no sean útiles. Lo son. Y son compartidos por terapias que tienen una visión más funcional del pensamiento. Por último, debemos destacar el papel crucial de la tecnología. Los recursos por Internet y las aplicaciones muestran una eficacia similar a la terapia cara a cara convencional. Esto es, sin duda, una gran ventaja para que el tratamiento psicológico llegue a muchas más personas. El contacto personal y la relación terapéutica siguen siendo importantes, pero quizá están buscando nuevas formas de establecerse que debemos acoger con interés, sin que esto suponga un detrimento de las formas tradicionales bien establecidas. Fin.